Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Murcia y estoy encantado de poder participar en esta segunda edición del Congreso Internacional del Trovo. Quería comenzar agradeciendo y felicitando al comité organizador de este congreso y en especial al doctor Emilio del Carmelo Tomás Loba por animarme a presentar esta comunicación. Bien, voy a compartirles pantalla para mostrarles la presentación que he preparado para mi comunicación. Bien, la comunicación que hoy presento lleva por título El paño murciano como repertorio musical vinculado al trovo, análisis desde las fuentes cancionísticas y propuestas de recuperación. Me interesaba mucho desde hace unos años, que fue lo que motivó la realización de mi TFM, la presencia que desde el siglo XIX había tenido la melodía popular del paño dentro de las fuentes, de lo que serían las fuentes cancionísticas o los cancioneros de la región de Murcia desde finales del siglo XIX a principios del XX. Del mismo modo, me llamaba la atención cómo compositores de la época utilizan esta melodía en diferentes versiones, que ahora hablaremos de ellas, y la incluyen en sus composiciones de música culta. Todo esto hace que esta melodía del paño, normalmente asociada a Murcia, acabe siendo de una gran popularidad. Y algo que es común a las diferentes versiones de paño que veremos es su naturaleza para la improvisación y el fenómeno del repentismo, lo que nos vincula con este Congreso del Trovo. Por tanto, las fuentes documentales que han sido objeto de estudio para este trabajo son principalmente los cancioneros del 19, del 20, y en segundo lugar las alusiones que se hacen al paño desde otras fuentes literarias como son la prensa y la literatura. Por otro lado, en el punto 3 no se mencionarán en este trabajo aquellas composiciones inspiradas en estas melodías, que fueron objeto de un trabajo previo presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Musicología. Bien, si empezamos en el primer bloque, el paño en la prensa y literatura del siglo XIX, vemos como la primera referencia que se hace al paño aparece en el Semanario Murciano, y se apuntaba en lo que serían los apuntes para la historia de la música de Murcia, que firmaba Andrés Blanco. Vemos cómo en esta fuente hemerográfica lo que se dice del paño es que era uno de los mejores del género popular. El señor Calvo, apoyándose en la opinión de personas ilustradas, le da una antigüedad del siglo XVII, cosa que no solamente creemos y afirmamos, sino que aún nos parece ser de más larga fecha, decía Blanco. Es el bellísimo canto lleno de originalidad melódica y rítmica, es un modelo en su clase, y necesariamente tuvo que servir de patrón a las muchas cantineras del siglo XVII basadas en su mismo estilo, aire y compás. Vemos también que dentro de estas fuentes cancionísticas debemos también pues eso, no se apunta a la rigurosidad de estas fechas, de esta cronología, ¿vale? Pero es una de las primeras alusiones que aparece alusiva al paño. Por otro lado, en la literatura tenemos dentro de lo que serían las escenas murcianas, una obra firmada por Blanco en 1894, en uno de los capítulos dedicado a las fiestas de Pascua, Navidad, habla de la presencia de una triple clasificación del paño, lo que sería, por un lado, el paño moruno, el paño lorquino y el paño americano. Además, señalaba que esta melodía estaba en decadencia. Bien. Si pasamos a lo que serían el paño propiamente en las recopilaciones de finales del 19 y principios del 20, vemos cómo deberíamos de tener esas primeras consideraciones iniciales sobre los cancioneros. Muchos de ellos se presentan armonizados al piano, respondiendo al gusto de la época, del piano como el instrumento de salón por excelencia, armonizaciones realizadas sobre lo popular para un consumo de la burguesía en un ámbito doméstico. Por tanto, estas fuentes cancionísticas hay que saber un poco contextualizarlas con respecto a lo que son. Los cancioneros que se han consultado son los que aparecen en esta diapositiva. En primer lugar, el de Núñez Robres, La música del pueblo, donde aparece la primera versión del paño, la que hemos titulado como primera versión.
En segundo lugar, tenemos la recopilación de Ecos de España de José Incenga de 1873, donde aparecería la segunda y que luego también recoge en su segunda publicación de 1888, Cantos y bailes populares de España. Y finalmente, la tercera de las variantes, versión, mejor dicho, sería la que publica Julián Calvo en Alegrías y Tristezas de Murcia en 1877, que también recogerá Incenga posteriormente en Cantos y bailes populares de España del 88, y que también aparecerá recogida por Díaz Casou en el cancionero Panocho. Sobre todo nos hemos centrado en los cancioneros de finales del 19 y principios del 20, puesto que estos que aparecen en amarillo de la segunda mitad del siglo XX no debemos de ser conscientes de que se publicaron durante el franquismo y la metodología que siguen se basa en copiar transcripciones anteriores, en muchas ocasiones sin siquiera mencionar de dónde se habían extraído, y también con una finalidad completamente diferente. Por tanto, nos centraremos en los cancioneros que ven en color rojo. Bien, esta es la tercera, la clasificación en 3 versiones que ya les he comentado. Entendemos y creemos que es más adecuado hablar de versión melódica y no variante, siguiendo la terminología que propone el catedrático de etnomusicología, Miguel Manzano Alonso, que entiende una versión melódica como un tipo melódico, un invento melódico diferente. Por tanto, vamos a hablar de que estas distintas versiones de paño son diferentes, puesto que si fueran muy parecidas o si tuvieran pequeñas, muy leves modificaciones melódicas o rítmicas, estaríamos hablando de variantes, mientras que una versión indica esa mayor lejanía entre los tipos melódicos. Sin embargo, lo que tienen como común es esa denominación en su título de paño. Bien, la fuente más antigua que he encontrado, el primer ejemplo de paño, es esta colección firmada por Núñez Robres en 1869, La música del pueblo. Interesante es que este paño en ningún momento se especifica que sea murciano. Vemos que en colecciones posteriores, como un CD que grabó Joaquín Díaz, se habla de paño moruno, canto murciano, entre comillas, le atribuyen ese origen murciano, precisamente por toda la popularidad que vemos en cancioneros posteriores, pero realmente Núñez Robres no especificó que se tratase de un paño procedente de Murcia. Desde el punto de vista musical, lo que caracteriza a este paño es el patrón rítmico ostinato que tiene presente a lo largo de toda la pieza. ¿Vale? Una alternancia de binario y ternario, 6x8, 3x4, con esa letra de Desde que te vi juré. Y es interesante la relación que se nos presenta con otras fuentes musicales, como son el punto de La Habana. Ya García Matos hablaba de esta relación, el punto de La Habana, que tiene un patrón rítmico idéntico al que ya hemos visto, con ese inicio en la grusa, 6x8, alternancia 3x4, con ese acento en la segunda parte del compás del 3x4. ¿Vale? También Felipe Pedrell, en su cancionero popular español del año 1922, recoge una melodía muy similar a esta, con el título de Romance del Conde Sol. Los estudios de Guillermo Castro Buendía también afirman esa vinculación que podría tener este paño con la petenera antecedente de la guajira flamenca. Por tanto, se denotaría esa condición de un cante de ida y vuelta. Vemos cómo es importante la mensura poética que utiliza en la décima espinela, tan particular y tan característica de lo que sería el trono. Bien, ¿vale? Esta melodía, por ejemplo, hace algo así como Desde que te vi juré ser tu amante verdadero, ser tu amante verdadero. Y hasta el aliento postrero jamás faltaré a mi fe. Mi corazón te entregué con un respeto profundo. Soy constante y sin segundo, así lo puedes creer. Que si te he de aborrecer, que si te he de aborrecer, antes me aborrezca el mundo,
antes me aborrezca el mundo. Bueno, un poco les canto para que puedan un poco hacerse la idea de esta melodía, con esa sonoridad modal, modo de mi, esa progresión del 4-3-2-1 característica, lo que he conocido como la cadencia andaluza, ¿vale? Ese inicio anagrúsico y el acompañamiento que lo vincula, como hemos dicho, con el punto de la Habana. Si pasamos a lo que sería la siguiente versión de paño, es la que recogió por primera vez José Incenga en 1873 en Ecos de España y posteriormente incluido en 1888 en su otro cancionero. Esta es posiblemente la versión de paño más popular, ya que fue Manuel de Falla quien la incluyó dentro de sus 7 canciones populares españolas y fue quien contribuyó a esa popularidad. Verdú decía que era del siglo XVIII, que se acompañaba con una guitarra, que tiene un acompañamiento muy marcado y que era común tanto en la Huerta de Murcia como en Lorca, para contar historias, para trobar. Es el famoso que todos conocerán, al paño fino en la tienda, al paño fino en la tienda, una mancha le cayó. Una mancha le cayó. Vemos de nuevo también esa recurrencia en modales, al modo de mi, a ese tetracuerdo descendente, re, de, ro, ri, ra, 4, 3, 2, 1. También recogió precisamente esta versión de paño José Verdú, ¿vale? Y bueno, si pasamos a lo que sería la que hemos denominado como tercera versión, importante, la de Julián Calvo, recogida en Alegrías y Tristezas de Murcia de 1877. Esta fue el primer cancionero que recogió repertorio propiamente de la región de Murcia. Importante porque, Julián Calvo habla que en esta colección solo se van a recoger melodías genuinamente murcianas, ¿vale? Hablando de esa supuesta identidad murciana, pues un poco todavía con esa corriente romántica. Hablaba que existía otro paño foráneo que fue traído por ciegos y por no considerarse genuinamente murciano no lo incluye en esta recopilación, ¿vale? Esta versión de paño la inicia Calvo, pero la recogen tanto Incenga, Díaz Casou y, interesante, cuando la recopilación que hace de este paño, Verdú, que lo titula como Canción del Besito. Alberto Sevilla, en su cancionero de 1921, dice: la canción del beso, con su música correspondiente, no se emplea hoy en las citas populares murcianas. Las décimas que se registran denotan por su corrección y los giros especiales de algunos de sus versos, que su autor, aunque innominado, conocía las reglas de la poética. Por tanto, hablaba de esa relación con la poesía popular improvisada. Bien. Interesante esta versión de paño porque su mensura poética incluye la cuarteta y la décima espinela, que es una de las mensuras poéticas que tanto nos relacionan con el fenómeno del trovo. Bien, su letra, un poco la melodía: diga usted, señor platero, cuánta plata es menester para engarzar un besito de boca de una mujer. Diga usted, señor platero, cuánta plata es menester. De nuevo, es muy común, ¿vale? Y es algo común a las 3 versiones que hemos visto de paño, ese cierre que nos recuerda al modo de mi, al modo frigio, con la progresión 4-3-2-1. Bien, en el último apartado de mi exposición les quería comentar, pues bueno, cómo a pesar de la popularidad de las fuentes documentales y los cancioneros que mencionan este paño como algo muy popular de Murcia, vemos cómo en la actualidad no se ha empleado, no se utiliza para el trovo, ¿no? En la región de Murcia. Ya en la tesis de Tomás Loba, 2015, ya habla de esta mensura poética, la glosa de la cuarteta por décima, ¿vale? Que ya viene de antiguo, de los pliegos de cordel. Por tanto, pero por otro lado vemos cómo pues, no se utiliza esta melodía, este modelo musical o ninguno de estas 3 versiones para la improvisación por décima espinela. Recordemos que tan solo la versión de Núñez y la de Calvo son las que admitían esta mensura poética. En el trovo de escuela en la actualidad sí que se trova por décimas, como todos bien saben, por guajira, flamenca o por milonga. Y además esto es un fenómeno reciente, según apunta la tesis de Tomás Loba.
Vemos, por tanto, como hemos visto en el patrón rítmico de Paño y Guajira, que tienen mucho en común. Al fin y al cabo, se trata de esa alternancia de compás binario y ternario. Creo que sería interesante, pues, puesto que no se ha producido ninguna propuesta de recuperación, tan solo algunos ejemplos concretos, como es el caso de Tomás Loba, que ya en el Everfolk de 2015, por primera vez, nos muestra improvisando por Paño Moruno, también en el programa de Kendall Rollo. Agradecemos al doctor Tomás Loba que nos haya facilitado estos vídeos. En este caso, él utiliza el modelo de Núñez Robres para su improvisación. Por tanto, consideramos que sería pues, interesante revitalizar alguna de estas tres versiones de Paño para la práctica del trobo. Creemos que es una deuda que se ha de saldar con el patrimonio oral murciano, a la vez que requeriría una importante función didáctica por parte de las asociaciones troveras, que deberían de ser quienes, asesoradas por especialistas o investigadores, ser las encargadas de la difusión de estas nuevas formas de interpretar el paño. Por tanto, pienso también que es interesante como propuesta, además de un aliciente y una novedad para troveros y músicos. Por tanto, y como conclusiones ya termino, hemos visto esa continua presencia del paño, no solo en las recopilaciones, sino también en las composiciones, ¿vale? Que acabarán provocando que el paño se convierta en una pieza representativa del español y lo murciano. Las fuentes dicen que fue popular en el 17, en el 18 y que ya en el 19 se presenta en decadencia, por eso lo recogen en los cancioneros. Y aunque tenemos orígenes inciertos, vemos esas relaciones al otro lado del Atlántico, lo que tienen en común es esa vinculación, esa utilización de la melodía para el trobo, para la poesía oral improvisada. Y musicalmente ya hemos dicho algunas de sus características básicas que emparentan a las tres versiones: ese compás de amalgama o punto, punto de La Habana, y las reminiscencias que tenemos en los tres casos al modo de mi. Por tanto, volviendo, animo a todos aquellos troveros y artistas que quieran iniciarse en la recuperación de alguna de las versiones de Paño, porque creo que es interesante y siempre demostrará que el trobo es algo dinámico, que está todavía en continuo cambio, y por qué no incorporar nuevas formas musicales para su expresión. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda que les pueda surgir, para cualquier comentario, sugerencia. Y nada, muchísimas gracias y espero que disfruten del congreso.